haremos en Dios lo imposible. Grandes prodigios haremos en Dios. Haremos en Dios. Bendiciones para todos nuestros hermanos que nos sintonizan en este día. Les queremos bendecir, declarar una palabra de fortaleza, una palabra de fe, de esperanza y de amor, que venga a llenar sus vidas y de toda su familia. En esta mañana les queremos compartir una palabra del Señor que está en el Salmo 91, que dice: el que mora al abrigo del Altísimo y a la sombra del Dios glorioso, dirá a Jehová, confianza mía, refugio mío. Dice, el Dios en quien yo he confiado. En otras versiones dice la palabra del Señor, el que habita en el lugar secreto. Esta es de la versión en inglés King James. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Sin duda la palabra del Señor nos muestra que debemos de tener una intimidad con el Señor, habitar en su lugar secreto. Es decir, tener una vida de devoción, una vida de adoración con Dios para poder llegar a estar, como dice en el Salmo 1, habitar, dice, en el refugio de Dios. ¿Y cuál es la palabra del Señor que nos dice a aquellos que entienden que es habitar en el refugio del Señor, tener la intimidad con Dios? Y esto nos lleva también a hablar de la adoración, porque la adoración es intimidad con el Señor. La verdadera adoración nos habla de una vida de obediencia delante de Dios. Y también podemos ver en la palabra del Señor que cuando nosotros abrimos nuestros labios, cuando nosotros tenemos ese momento a solas con Dios, ese momento de intimidad, donde solo eres tú y es Él, en esa habitación, en ese lugar de refugio, cuando tú te refugias en Dios y tú derramas todo tu corazón a Él, estás entrando en un momento de intimidad con Él. Entonces la palabra del Señor nos dice, el que mora al abrigo, el que mora en lo secreto de Dios, en la intimidad de Dios, entonces también dice que, y a la sombra del Dios todo glorioso. En otras versiones nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquel que habita en ese lugar secreto será aquel que more bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Quiere decir que aquellos que están en el secreto de Dios, aquellos que moran en esa intimidad con Dios, esas personas le dirán a Dios, le dirán, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice su palabra, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, amados. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice su palabra, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Definitivamente en estos tiempos que estamos viviendo muy difíciles para el mundo y que anuncian cosas más difíciles, es cuanto más debemos estar en el secreto de Dios, en la intimidad con Dios, para que nosotros seamos guardados de todas las cosas que vienen. En la palabra dice, caerán a tu lado 1000 en el verso 7 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Realmente nos está dando a entender que si nosotros estamos en ese secreto de Dios, en ese verdadero refugio que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros experimentamos
y tenemos a Dios por nuestro refugio. Entonces estas son las promesas de la palabra de Dios. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice la palabra del Señor, porque has puesto a Jehová, que es mi refugio. En otras versiones dice, al Altísimo por tu habitación. Esta palabra habitación, en la palabra hebrea, que es la H5772, nos da a entender un poco más acerca de este verso, que quiere decir habitación, quiere decir habitar juntos, pero esto está relacionado de una perspectiva desde el matrimonio, desde la intimidad con Dios. Entonces nos da a entender la palabra del Señor, porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Entonces cuando tú pones, o nosotros ponemos a nuestro Dios por nuestra habitación, por nuestro lugar de refugio, por nuestro lugar de intimidad, esta palabra nos hace entender una intimidad. Por eso hablábamos de la importancia del lugar secreto en el Salmo 1. El que habita el que habita el abrigo quiere decir el que habita en el lugar secreto del Altísimo. Entonces es la importancia realmente de refugiarnos en Dios, de doblar nuestras rodillas y entrar en esa comunión, en esa oración, pero también en esa adoración que el Señor se merece, porque por medio de la adoración podemos tener intimidad con Él. Es cuando realmente nos hacemos uno con el Señor, como habla este verso que dice, al Altísimo por tu habitación. Está relacionado con el matrimonio, a la intimidad con Dios. Y esto a nosotros nos expande más este conocimiento y también a la vida práctica, llevarlo a la vida práctica, realmente hacerlo práctico. Porque la palabra de Dios nos dice que no solo debemos de ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Debemos de hacer la palabra del Señor, debemos de ponerla en práctica. Porque esto es el Evangelio, poner en práctica la palabra del Señor. Entonces en esta mañana el Señor nos está llamando a poner en práctica lo que es estar en el secreto de Dios. Dice la palabra del Señor también, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Él dará órdenes a sus ángeles para que te cuiden, para que te protegen. Si tú habitas en el secreto de Dios, estas son las promesas que tenemos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El 15 dice, él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Hay otras versiones que dice en el mismo el Salmo 15, el Salmos 15 dice la palabra, me invocará y yo le responderé. Acordémonos de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y dice, con él estaré en la angustia y yo lo fortaleceré y lo honraré. O yo lo libraré y lo honraré. Y aquí podemos ver realmente que al que habita en el secreto de Dios, en que tiene esa intimidad con Dios, podemos ver todas estas promesas del Salmo. El Señor nos va a librar de males, nos va a librar de plagas, dice su palabra. Y cuando invoquemos a su nombre, cuando lo llamemos, dice que Él responderá. No hay nada más precioso cuando el pueblo del Señor invoca a su Dios, que lo llama, que le clama y que Él responda. Allí está el Dios vivo, el Dios verdadero, aquel Dios que responde. Nuestro Dios responde, así como a Elías le respondió con fuego, bajando fuego del cielo, descendiendo fuego del cielo. Pero la palabra del Señor nos muestra, con Él estaré en la angustia. Y este es un punto que realmente debemos de ver, porque dice la palabra del Señor, en la angustia, estaré con Él en el problema, en la dificultad. Sin duda, aunque estemos en el refugio del Señor, podrían venir dificultades y problemas, pero la palabra nos dice que aunque viniera algún problema, alguna dificultad, es una promesa para aquellos que están en el refugio de Dios, que dice, con Él estaré en la angustia. Y en la angustia Él te va a fortalecer y Él te va a honrar en esos tiempos. Me invocará y yo le responderé. ¿A quiénes? Aquellos que habitan en el refugio de Dios, aquellos que le claman a Él y le piden de todo corazón. Contigo Él estará en la angustia, en los problemas, en las dificultades,
y Él te fortalecerá. ¿Cómo? Estando en los secretos de Dios. Allí serás fortalecido. Es la única manera que puedes ser fortalecido y Él te honrará. Él te exaltará. Hacemos una oración. Te quiero bendecir y declarar fortaleza para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo tu pueblo que ha escuchado esta transmisión. Señor, te pido, Padre, que sus vidas sean bendecidas abundantemente, que ellos sean fortalecidos y que ellos, Señor, busquen tu rostro como un lugar secreto, como un lugar de refugio, del cual, Señor, cualquier angustia, cualquier problema que ellos pasen, ellos allí en ese secreto de intimidad serán fortalecidos y tú los honrarás. En el nombre de Jesús te bendigo, en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso, y te invito a sintonizarnos los días martes y los días jueves al mediodía. Que el Señor te bendiga y te guarde.